1:20 de la tarde y abrimos este espacio para hablar de inversión inmobiliaria con los grandes especialistas como son Urbanita. Ya nos acompaña una semana más José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanita. Y bienvenido, ¿cómo estamos, José María? ¿Qué tal, todo bien? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Sin parar, ¿no? Decíamos Sí. que este trimestre iba a ser un trimestre para no parar y está siendo así. Efectivamente, sí, estamos una operación tras otra. También los promotores tienen ganas de acabar el año y dejar las cosas cerradas, eso pasa casi en todos los sectores, pero también en el nuestro. Así que sí, seguiremos yo creo que hasta final de año con una actividad importante. Interesante, importante. Bueno, algún avance de alguna cosa que va a ocurrir es posible que conozcamos la semana que viene, pero antes quería hablar de algunos de los proyectos que están abiertos, de algunos que han sido cerrados ya abiertos, por ejemplo ese proyecto de plusvalía de Málaga, también de Alicante, y hay alguno en estudio, ahora mismo está en Cataluña, en Sevilla, en Lisboa y también en Madrid. ¿Cómo son estos proyectos, José María? Pues en la línea de lo que estamos haciendo últimamente en Equity, son proyectos en los que vemos un nivel de certidumbre en cuanto a las variables del plan de negocio muy alta y por tanto nos decidimos a entrar. Por ponerte un ejemplo, el proyecto de Villajoyosa, que prácticamente está ya financiado, es un proyecto que además, con ese criterio conservador que intentamos aplicar en las proyecciones, hablamos de un proyecto a 40 y tantos meses. Las ventas han ido tan bien que vamos a hacer la operación en una sola fase y vamos a cortar aproximadamente en un año la duración del proyecto. Es sorprendente, pero desde que salió a vender el producto nuestro promotor, que es una torre en Villajoyosa, en finales de agosto, ya ha alcanzado el 40% de ventas. O sea, es un ritmo de ventas muy altos. Para la gente que diga que el mercado se está parando, nosotros, si son buenas ubicaciones y buenos promotores y buenos proyectos, el mercado sigue funcionando, los extranjeros siguen comprando y como en este caso, pues un proyecto que todavía está financiándose, pues de repente ha cortado su plazo un año y va a mejorar mucho todavía el retorno, claro. José María, ¿cómo se seleccionan a los promotores y también a esos proyectos que ponéis, te voy a decir, cada semana en el portal? Está muy bien expresada la pregunta porque son dos temas. Es quién es el promotor y cuál es el proyecto. Y las dos checks tienen que ser de alta calidad. O sea, ya buscamos promotores. Las condiciones son esas, exacto, siempre. Tienen que ir unidos. Tienen que ir unidos. O sea, no nos vale un buen proyecto con un mal promotor y, en cambio, un proyecto que se tuerce, un buen promotor sabe sacarlo adelante. Por eso es tan importante la figura del promotor. Lo que tienes para evaluar de forma más objetiva, más tangible, por supuesto, es el plan de negocio del proyecto, el proyecto en sí. Y ahí miras con mucho cuidado todo el plan de negocio, desde cómo está la licencia, qué grado de avance tiene su consecución, con qué ayuntamiento estás trabajando, cuál es el periodo histórico de conceder esa licencia si todavía no la tiene. Miramos también la parte comercial, a cuánto se va a vender y cuánto se está vendiendo de unidades y a qué precio en esa zona, y nos aseguramos de que si no hay preventas, que normalmente las pedimos, sí que vemos que hay una claridad de que el mercado a esos niveles de precio va a funcionar. Miramos mucho los costes de construcción, que es algo que nos obliga a la situación de mercado a entender muy bien a cuánto se puede construir, y hablamos por supuesto con el banco para decidir si nos va o no financiar la operación, porque el banco es parte necesaria de la ecuación al ser ellos los que se van a encargar de financiar la parte de construcción a través de un préstamo promotor. Si todos esos checks funcionan, entra el pasa no pasa, que es la calidad del promotor, y tiene que ser un buen promotor con experiencia en la zona. Si preferentemente los que han trabajado con nosotros y lo han hecho bien tienen ese plus, en que a nosotros nos valoramos que han sabido hacer bien su trabajo, informar bien, reportar bien, porque es también muy importante eso, el que nos vayan contando día a día cómo van, que si hay un problema nos lo anticipen, no nos esperen a que al final llega y se pudra, que nos pidan ayuda si la necesitan, que se la daremos. Es decir, si todo eso funciona es cuando el proyecto está redondo para sacar la promoción. Se saca promoción. Hay algo interesante de la que hemos hablado en algunas ocasiones, otras semanas, es la vivienda protegida. Habéis sacado algún que otro desarrollo también de este tipo. Hablamos de Zaragoza, efectivamente, que ya se ha cerrado, creo, este proyecto. Es muy difícil, hablando de que en España uno de los problemas es precisamente la tensión de los precios, la subida de los precios, y desde Bruselas ya lo están detectando. ¿Cómo se financian, cómo se eligen estos proyectos de vivienda protegida para que sean, como tú dices, equilibrados, ¿no? Y se puedan sacar al mercado? Al final, los parámetros de un proyecto en este tipo de costes es el coste del suelo, el coste de construcción, y luego tienes topado todo ello un precio de venta máximo, ¿no?
Entonces, si tienes un proyecto en el que la licencia va a ir rápido o la tienes ya, y tienes un proyecto que es relativamente fácil de construir, por lo tanto barato, no tienes que hacer grandes excavaciones, ni grandes movimientos de tierras, ni grandes estructuras, es un proyecto sencillo, y puedes construir ese precio, normalmente el mercado te va a responder y te vas a vender bien. Pero claro, si alguna de esas variables no funciona, el proyecto no sale, porque en cualquier plan de negocio, cuando tienes topado la línea de ingresos, el riesgo está en que los costes se te disparen. Y hoy en día, tal y como está el mercado, la volatilidad que hay en el mercado de construcción, te puedes pillar los dedos si no eliges muy bien el proyecto, porque aunque el constructor te dé un proyecto indicativo, un precio indicativo, que a veces incluso un precio llave en mano, la práctica te dice que si los costes se desvían, te lo va a repercutir. Y así al final lo que hacería es estrangular el margen del proyecto y puede llegar a pasar que no recuperemos el capital invertido. Como es un escenario que no queremos ni contemplar, somos muy cuidadosos a elegir esa clase de proyectos. José María, ¿habrá más proyectos de este tipo, de vivienda protegida o de vivienda social? ¿Es fácil sacar al mercado este tipo de proyectos? Va a depender un poco de la administración y de cómo vaya adaptando los módulos a los costes reales. Mientras no lo haga así, como pasó durante casi 10 años, donde los módulos hacía imposible construir vivienda asequible, pues no se hará vivienda protegida. Porque al final, si la administración te está topando los precios y los costes de construcción son muy altos, no es realista promocionar porque acabarás perdiendo dinero. Entonces, ahí insisto mucho, la figura de administración como un ente que vaya adaptando los precios de venta de los módulos, a cuánto puedes vender la vivienda, a los costes reales de fabricar esa vivienda. Y no nos engañemos, los costes están subiendo porque hay poca mano de obra en el sector y los materiales, después de la crisis de post-COVID de la guerra de Ucrania, lamentablemente no han vuelto a su nivel anterior, se han quedado arriba. José María, hablando del mercado también financiación, el mercado, en este caso de las hipotecas, parece que podría ir perdiendo fuerza como consecuencia de esa estabilización en los tipos de interés, ¿no? ¿Crees que podría afectar a esa comercialización alguna de las promociones que tenéis desde Urbanitae? Sí, afectaría lógicamente a las de primera residencia, las dirigidas a un público de clase media, las de clase alta les preocupa menos. Ahí tenemos una participación menor, porque es verdad que el gran problema de ese tipo de promociones es que con la subida de costes los precios son altos y no hay una demanda solvente para ello. O sea, si tú sigues subiendo precios como está subiendo precios en el mercado, mucha de esa demanda no puede acceder a la compra de esa vivienda porque no tiene capacidad adquisitiva para ello. El fin de la bajada de tipos, es decir, que la estabilización de tipos lo que hace es que no se produzcan entrada de nuevos compradores en el mercado. Entonces, lo que los bancos están detectando es que no haya demanda, es que no hay demanda solvente y que por lo tanto se están pidiendo menos hipotecas y por eso se firman menos hipotecas, porque es que los precios están tan altos que para una buena parte de esos compradores son inaccesibles. Vamos a hablar de una medida, hablando de vivienda social, vivienda protegida, que ha puesto sobre la mesa, en este caso registraba el Partido Socialista, es una propuesta de reforma en la ley del impuesto de sociedades para conceder beneficios precisamente a aquellas sociedades o empresas o fondos de inversión que destinen sus bienes inmuebles al alquiler social o también al alquiler asequible. ¿Crees que tiene sentido este tipo de actuaciones sin aumentar la oferta en este momento de vivienda disponible? Sí, en este caso lo que está bonificando es que tú traspases tu activo para vivienda asequible y eso no tribute o tenga una tributación más reducida. ¿Esto aumenta el parque de viviendas? No. Lo que estás haciendo es pasar de unas viviendas de un tenedor a otro, que en este caso los va a alquilar como asequible. ¿El problema cuál es? ¿Los precios? Una parte sí, pero los precios son altos porque hay poca oferta. Entonces, cualquier medida como esta que no incrementa la oferta no va a funcionar tan bien como otras que sí que estarían destinadas a incrementar la oferta. Por ejemplo, si fuéramos capaces de bonificar el dinero nuevo que entra para construir nuevas promociones, ahí sí que tendría un impacto real porque habría más oferta. En este caso, toda medida que destensione precios, que quite costes, está bien, y los gastos y los impuestos son un gasto, son un coste de la operación, pero creo que no es la medida central que pueda resolver el problema. Tampoco hay ninguna medida central, pero en este caso, como no aumenta su oferta, tampoco tiene una relevancia muy alta. Porque sigue siendo la fiscalidad uno de nuestros caballos de batalla, ¿no? Tenemos fiscalidad por todos los sitios, ¿no? Independientemente de que esa medida pueda hacer, bueno, que ese impuesto de sociedades se conceda beneficios, pero el resto de fiscalidad no.
Eso sigue no ahí. cambia. Eso no Pero cambia. son medidas, son parches de la fiscalidad que si la administración empieza a asumir que es un problema y que no tiene sentido que la primera residencia pague la cantidad de impuestos que paga y luego nos tiremos la mano a la cabeza diciendo que los jóvenes no pueden comprar, bueno, pues si una parte de esos costes son tus impuestos, ¿por qué no le das una vuelta? Ujú. Hablamos de inversión porque decíamos muchos proyectos en plusvalía. Los dos que están abiertos ahora están en Málaga y en Alicante. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, invertir también en un proyecto a largo plazo, a diferencia con los de corto plazo? ¿Cuál es la gran diferencia para el inversor? Primero, la rentabilidad suele estar un poco más alta, la rentabilidad anualizada, pero vamos a poner dos escenarios. Tú imagínate que inviertes y sacas un 10% anual en proyectos de préstamo. Cuando tú recibes ese 10% el primer año, pagas un 19% de impuestos y lo vuelves a invertir. Y en vez de invertir 10 más el beneficio, inviertes 10 más el beneficio menos el 19% que te has tenido que pagar de impuestos. Y eso va repitiendo cada año y entre el tiempo que pasa desde que decides el dinero hasta que encuentras una nueva inversión, también ahí pierdes unos puntos. En cambio, si tú miras una inversión global a 4 años, el interés anual se va reinvirtiendo, es como si fuera reinvirtiendo cada año. Entonces la rentabilidad Eso es como total... la magia del interés compuesto. Exacto, es lo que quería explicar de una forma más gráfica, pero efectivamente, sí, o sea, cuando te dicen que una rentabilidad del 16% a 4 años, es que cada año los intereses también generan nuevas rentabilidades. En cambio, si es una operación nueva, vas teniendo que pagar impuestos cada año que recibes los intereses y por tanto al final del día estás ganando menos dinero. Esa es la parte, si quieres, matemático-fiscal. La segunda parte es que estás en un proyecto en el que tienes la tranquilidad de que a largo plazo están todas las piezas bien armadas. Y sobre todo, como son proyectos que pueden dar un retorno de 50-60% anual, pues tienes mucho más margen de desviación para corregir y para que las cosas se arreglen. Decíamos, van a ocurrir muchas cosas, yo creo que tendremos que hablar la semana que viene sobre ellas, pero se va a presentar un observatorio muy interesante de financiación al sector promotor elaborado por KPMG y por vosotros, por Urbanitae, que vais a presentar la semana que viene, próximo miércoles, la planta 50 de KPMG. Sí, pues ahí hemos hecho un trabajo muy intensivo para explicar todo el tema de financiación a través bancaria, financiación participativa, intentar explicarle a la gente y a los promotores cuáles son las herramientas que existen para financiar la operación y tenemos muy claro cuál es la situación, quién está financiando y en qué fase está financiando. Y a veces hay que volver a explicar que los bancos se han quedado en su parcelita de financiar solo obra cuando tienes la mitad vendido y licencia y que para todo el resto necesitamos financiación alternativa y nosotros queremos ser un player más, pero tenemos que dar una visión global de todos los que estamos en el mercado intentando ofrecer esa financiación tan necesaria para lo que volvemos a lo de siempre, construir más. Y te iba a decir, una visión y un entorno y visión global desde esa planta 50, casi nada. ¿Cómo se ve Madrid desde allí? ¿Cómo se ve Madrid? Pues lo veremos. Pero hablaremos de la semana que viene, no, la siguiente, porque se va a presentar el próximo miércoles, con lo cual tenemos antes espacio. Gracias, José María, una semana más. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias. Adiós.